hablando, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el tema que tenemos para el día de hoy, que es sobre transmisión y modulación digital, y decía que en este caso pues tenemos un pequeño sumario en el cual pues tenemos que revisar la justificación de por qué son necesarias las modulaciones digitales. Vamos a mencionar algunos aspectos preliminares de los sistemas de comunicaciones digitales, de qué quiere decir el cociente E sub B N sub 0, qué son bits y audios. Ya supimos nosotros en este caso que es la capacidad de información de un sistema de comunicaciones, hablamos del límite de Shannon, y vamos a comenzar a hablar de lo que es el concepto del ASK, finalmente con su aplicación, del FSK, del PSK, de los moduladores y demoduladores digitales específicamente. Entonces, digamos que primero pensemos por qué se hace necesario una modulación digital y justificarla. Entonces, obviamente, digamos que nosotros formulamos unas preguntas simples y nos damos cuenta básicamente por qué. Diríamos nosotros es por qué es relevante que exista el entorno digital y por qué es necesaria la comunicación digital. A ver qué pueden, digamos, como aportar ustedes. Pues yo diría muchas cosas, ¿no? Pero quisiera que de pronto desde el punto de vista y óptica de ustedes se hablara. Profe, pues yo creo que, por ejemplo, en el tema de reconstrucción o de minimizar las fallas de transmisión, el tema digital es mucho más estable porque, digamos que teniendo ya el receptor teniendo ya como información o como hablemos de algún paquete de datos correspondiente a lo que se está transmitiendo y recibiendo, se podría recuperar información que se pueda perder, a diferencia de la señal análoga que cualquier señal de interferencia la puede distorsionar y así va a seguir llegando. Pues yo lo digo porque en el caso de las cámaras, cuando uno instala cámaras, por ejemplo, cerca a fluidos eléctricos, cuando se instalaban las cámaras análogas, siempre el balasto, cuando prendían la luz o algo, distorsionaba el video, entonces empezaban a ver como unas líneas fluctuantes o la calidad del video disminuía o se veía lluvioso. Con el tema de ya los sistemas digitales, lo que son, por ejemplo, cámaras IP y eso, ya eso se minimizó muy poco, ya no influye demasiado, creo que tiene mejores filtros y cosas que garantizan una estabilidad del video. Lo hablo con ese ejemplo porque pues es como lo que yo manejo más que todo en el día a día del trabajo. Bueno, joven, le voy a decir algo. Lo que acaba de decir me gustó mucho. Me parece perfecto, pero tiene un pequeño detalle usted. Y es en la forma en la cual usted se refiere a los eventos continuos. Los eventos continuos no son análogos, son analógicos. Entonces, de ahora en adelante, usted esa palabra la va a usar, la palabra análoga la va a usar es para comparar, para saber qué es análogo con qué, que es similar. Lo analógico es lo que ustedes en este momentico están resolviendo con la presencia de lo digital, introduciendo la presencia de lo digital. Esto es lo que es puntualmente continuo y representa, digamos que muchos estados, y eso es lo que precisamente hay que digitalizar, lo analógico. De resto todo muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos Listo, que profe, esa gracias. es una parte muy importante porque es que ese es el día a día suyo. Y usted tiene que crear, y no solamente usted es valiente. Todo el que necesite expresarse y mostrar lo que sabe, su experiencia, involucra que tengan ustedes un dominio. ¿Ya? Porque es que eso a todo el mundo le puede dar una cosa que llama un nivel de certeza. Bueno, entonces yo ya estaba mejor dicho, con esta opinión que acabamos de recibir, que es muy buena, nos estamos dando cuenta que cuando estamos desarrollando sistemas digitales, estamos desarrollando sistemas robustos, en los cuales pues tenemos específicamente la posibilidad de contrarrestar condiciones
que en un sistema analógico no podemos hacer. ¿Ves? El cuento como tal es que esto está involucrando presencia en todo punto y en todo aspecto. De hecho, el mundo digital es un mundo ubicuo y pervasivo, porque estamos construyendo un mundo conforme a una sociedad que produce información en todos los aspectos y en todos los sentidos. Entonces, un sistema de comunicación digital puede estar representado de esta manera, ¿no? Entonces, es muy simple, ustedes lo conocen, en este caso, en donde los extremos de todo sistema digital lo compone una función de transmisión y recepción. Y desde ese punto de vista, lo que está trasladando de un lado para otro es información que ya ha sufrido un proceso de moldeamiento, por decirlo de esa manera, en este punto, y se ha adecuado para que pueda viajar de un lado para otro representando información. De hecho, un sistema de comunicación digital implícitamente muestra que lo que estamos considerando a nivel de transmisión son valores discretos de todas las cosas que nos estamos involucrando. Entonces, la regla general es que hay que determinar, primero que todo, y saber soportar el manejo de la información en cuanto a lo que es un formato. Obviamente, nosotros sí, en este caso, hemos estado haciendo trabajos y desarrollos, y obviamente teniendo en cuenta qué se requiere tener para que una señal sea enviada al medio y pueda llegar hasta un destino. O sea, recuerden que una de las cosas fundamentales es hacerle un tratamiento de la señal para la fuente y para el canal. Entonces, digamos que nosotros, otra de las cosas fundamentales que tenemos que estar pensando acá es el hecho de tener en cuenta un concepto que se llama el ancho de banda. El ancho de banda es el recurso que emplea hoy en día todo sistema de transmisión de datos. Obviamente, ¿parte de qué clase de cosas? Pues de muchas situaciones y de modelamientos matemáticos. Entre ellos, por ejemplo, en este caso, podríamos hablar del modelamiento de Fourier. Miren, por ejemplo, en esta gráfica que les estoy mostrando a ustedes, con una pequeña animación, lo que sucede con una señal. ¿Qué estamos allí tratando de considerar? La producción de una señal que desde ese punto de vista se considere discreta. ¿A partir de qué? A partir de la presencialidad de términos que hacen parte del modelo de trabajo que se ha introducido con los conceptos de las sumatorias de Fourier. Entonces ustedes pueden imaginar que un espectro se puede construir gracias a esta manifestación y ayuda de múltiples e infinitos términos que ayudan a discretizar una señal. Entonces, en este caso, un sistema digital está conformado específicamente por unos, en sus extremos de entrada, por la posibilidad de coger el formato analógico y trasladarlo, en este caso, a un formato adecuado para el mismo sistema, ¿cierto? Entonces, en este punto, ¿sí?, hay que tener en cuenta, y hay que dejarlo ya muy claro, que tenemos que sufrir un proceso de digitalización. Entonces, uno de una señal digital analógica pasa a una señal digitalizada. ¿Cómo lo hace? Pues usando una red de muestreo, un proceso de cuantificación y posteriormente un proceso de codificación. Entonces, esa es la forma como la cual prácticamente pues estamos arrancando y adecuando por conveniencia todo lo que uno considera analógico y lo pasa en un formato digital. Entonces no hay más en este caso. Entonces, el formato digital, ¿qué va a representar? El formato digital es información pura, que pues en este caso todos nosotros podemos modificarla, regenerarla, pero lo que es importante, como se mencionó, es menos susceptible a posibles interferencias externas. Y obviamente, por eso es que es mucho más atractiva que una señal en formato analógico. ¿Con qué monta usted esto? Pues parte del hecho de que usted lo monta puntualmente es usando electrónica de estado sólido.
con la disposición de los microcircuitos, con el manejo específico de tecnologías que permiten precisamente desarrollar todas estas cosas. Otra de las cosas fundamentales tienen que ver con los modelamientos que se han hecho matemáticos y físicos de las referencias intrínsecas que tiene todo sistema de comunicaciones. Uno de estos valores es la relación E sub B N sub 0. Si nos vamos a preguntar de qué se trata esa relación contrasta la energía de bit y obviamente la potencia del ruido, en este caso a cada hertz que supuestamente uno produce una señal. Entonces es una especie como de comparativa entre lo que es la energía de bit y obviamente la densidad de potencia de ruido. Entonces, pues obviamente en este caso, ¿esto para qué va a ser importante? Pues si estamos hablando de ruido y de presencialidad de señales desde el punto de vista de la energía, pues esto nos ayuda a determinar muy favorablemente el concepto de las tasas de errores y obviamente de una vez por todas cómo va a ser las velocidades de transmisión de datos en este caso. Entonces, fíjense que ahí tienen un gráfico de unas señales en la cual estamos mostrando precisamente una señal que está menos expuesta a ruido y una que está más expuesta a ruido. Y desde ese punto de vista, pues obviamente estamos viendo, mire, esto es una señal digital. Es una señal que involucra aquí un estado, mire, este mismo estado es el que se refleja acá. Este es un valle, este es una cresta, este es un valle como el de acá, este es una cresta, este es un valle como el de acá y este sería una cresta. Pues obviamente, ¿qué requiere esto? Esto requiere un proceso de acomodo de señal, de regeneración. Y diría que hasta en ambas partes, tanto como en esta señal que estamos viendo acá, como en esta señal, como en esta señal. Entonces, ¿cómo se calcula ese cociente? Pues, ¿cómo lo vamos a llegar a determinar? Pues, en este caso, pues nosotros podemos considerar pues muchas cosas. Una de esas cosas fundamentales viene siendo el manejo de las variables que componen una señal. Esa, por ejemplo, podría ser S por T sub B sobre N sub 0, que es la energía del bit. Energía de bit es igual a S por T sub B. Obviamente este T sub B es el inverso de la rapidez, en este caso, porque esto es un periodo de bit. ¿Ves? Y esto obviamente se está indicando que en este punto que la consideración final, después de haber hecho las debidas digamos que reducciones y las debidas manejos matemáticos, nos lleva a pensar de que la relación de bit, de energía de bit por ruido, por potencia de ruido es igual a S sobre KTR, en este caso. Entonces, ese E sub B, STB, básicamente está definiendo qué clase de cosas. Por ejemplo, para que lo demos claro, esa S es la potencia de señal y T sub B es el tiempo necesario para enviar un bit. Entonces, al tomar el inverso, la velocidad de transmisión realmente es R, que es el inverso de T sub B. ¿Qué es K? En este caso, K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura en grados Kelvin. Nosotros podemos expresar esto a nivel de dBs, pero estos dBs, como les he explicado y les he dicho mucho tiempo, tienen que saberse manejar. Entonces, estamos cogiendo un logaritmo en base 10 para aplicárselo a esta relación. Quiere decir que sería el logaritmo positivo de S menos los logaritmos aplicados a esto. ¿Qué es lo que estamos mostrando aquí? O sea, que en otras palabras, estamos determinando una expresión que determina a nivel de dBs lo que es la disposición de comparar la energía de bit y la potencia de ruido. Entonces, digamos que esto puede llevarse a esa consideración, porque aquí vamos a obtener un número. Y hay que recordar que K es la constante de Boltzmann, y esto va a darnos un valor de 228.6 dB vatios. Entonces, la función final es esta realmente. Ahora,
vamos a hablar un poquito entre lo que es la razón o la relación que existe entre los bits y una palabra que se llama baudio. Por ejemplo, a nosotros nos hablan de que una razón de bits es la razón de cambios en la entrada de un modulador y que tiene como unidades los bits por segundo. Y la razón de baudio es la razón de cambio en la salida del modulador, no en la entrada, y es igual al recíproco del tiempo de un elemento de señalización de salida. Entonces, nosotros no estamos hablando de enviar un solo nivel de información, sino varios niveles de información. O sea, en otras palabras, nosotros podríamos decir que realmente cuando nos referimos a baudios, nos referimos a conjuntos organizados de bits, en este caso, que pueden ser 4, 8, pues como para ir hablando específicamente de cómo se compone todo esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, entonces, digamos que miremos ahorita el concepto de capacidad de información de un sistema de comunicaciones. Cuando hablamos de capacidad, hablamos es de realmente una definición de una medida de la cantidad de lo que son manejo directo y espontáneo de los símbolos que uno considera independientes y que se pueden enviar por unidad de tiempo a través del mismo sistema de comunicaciones. Entonces, cuando uno, miren de qué formas uno puede decir qué es ancho de banda, qué es velocidad de transmisión. Entonces, realmente a nosotros estamos refiriendo a una capacidad de información, de medir la posibilidad de mover información que está compuesta por un número de símbolos independientes y que va para un sistema de comunicaciones teniendo en cuenta una referencia que es el tiempo. Entonces, es simple. No hay por qué enredarse. Entonces, resulta que esto de dónde fue derivado. Esto fue derivado de una ley, de un postulado matemático y físico, diría yo, en el cual pues se trató específicamente la disposición de medir la transferencia de información por unidad de tiempo en un sistema digital. Y eso fue de un señor, eso lo sacó un señor que se llamaba de apellido Hartley y viene dada específicamente por esta relación que está acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que la información es directamente proporcional tanto al ancho de banda, en este caso, como estamos mencionando acá, ¿sí? Y es la capacidad de la información. Lo que pasa es que nosotros, pues obviamente la hemos mirado no con esta letra, sino con una letra diferente, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O no? Esta que está acá es que la capacidad de información es directamente proporcional a las condiciones del ancho de banda y a la transferencia que se puede hacer en el tiempo en una línea de transmisión, que está determinado esto en segundos. O sea, realmente ese es un postulado que debate todo esto en este caso. Ahora, el límite de Shannon supuestamente es mucho más útil que lo que se formuló por parte de este señor Hartley. Que Hartley decía eso. Lo que pasa es que el límite de Shannon involucra o relaciona la capacidad de información, pero teniendo en cuenta ya condiciones reales de ruido, porque Hartley no lo hizo, Shannon sí lo hizo. Entonces, el señor Shannon tiene la posibilidad de definir el concepto del ancho de banda y la relación señal-ruido que el mismo sistema posee. Entonces, para que en este caso tengan en cuenta, porque esto ya se vuelve una ecuación, esta I es la misma capacidad de información que es directamente proporcional al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. O podríamos decir por unas aproximaciones que esto es igual a lo mismo, es la capacidad de transmisión, que es igual a 3.32 por el ancho de banda por el logaritmo en base 10 de la misma relación de 1 más la relación señal-ruido. Entonces, en este caso, no hay que olvidar esta parte. El ancho de banda del cual estamos hablando nosotros acá no es en bits por segundo. Aquí el ancho de banda está conformado en hertz. Y obviamente todo lo que se calcule del lado derecho de la igualdad me produce bits por segundo. La relación señal a ruido pues no muestra
sino un comportamiento adimensional. Adimensional es que no tiene unidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces si no, seguimos. Entonces, un sistema de modulación digital toma, en este caso, un concepto de una señal modulante digital, una portadora analógica y una señal modulada. Esto es realmente lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hablar ahorita de lo que son las técnicas de modulación digital. En las técnicas de modulación digital las vamos a clasificar específicamente como técnicas unibit y técnicas multibit. Entonces cada vez que consideramos un bit para modular la portadora es un unibit. Cada vez que se emplea un arreglo de más bits, entonces es para modular la portadora y eso se denomina modulación multibit. Entonces en este caso, aquí vamos a caracterizar algunas. Por ejemplo, las técnicas de modulación unibit son el ASK, el FSK, el PSK. Y las técnicas de modulación multibit son el NQAM, el NPSK. Bueno, hay variadas en este caso. De hecho, vamos a hablar de la primera de estas, que es el ASK. Esta es una modulación unibit. Y en esta modulación unibit, pues nos vamos a considerar nosotros que es una conmutación por amplitud. Son cambios por conmutaciones en amplitud. Y la amplitud de una señal portadora de alta frecuencia se va básicamente a conmutar entre dos valores en respuesta a un código binario. O sea, en este caso lo que estamos nosotros transmitiendo es la amplitud de una señal por la cual específicamente mostramos datos. Entonces, digamos que en ese caso están advirtiéndonos de otras consideraciones de que, por ejemplo, si algunos de los valores son 0, se les denomina OOK, que es on-off keying. ¿Ya? Entonces aquí tenemos precisamente la ASK. Entonces la ASK, ¿qué hace? Pues incrementa por cada tiempo de bits, ¿sí? O por cada audio determinado la posibilidad de modificar las amplitudes de una señal. Esto es ASK. Entonces, el ASK, cuando tiene un 1 lógico, pues tiene una amplitud, en este caso determinando un valor máximo. Y cuando tiene un 0 lógico, pues la amplitud de la portadora realmente es muy baja, o en algunos casos específica, como es el caso de algunos ejemplos mostrados, que es 0. Entonces aquí tienen ustedes para la muestra un botón. Entonces acá podemos ver que aquí está la portadora, la señal moduladora, que es la que tiene la información, y la señal modulada, que es la que finalmente sale. ¿Tienen preguntas hasta acá? Pues no veo, ¿no? Entonces sigamos. Ya hablemos, además de esto, que estamos mostrando una señal analógica que en este momento determina el comportamiento de un digital de un nivel de información. Entonces, la intención, como dice acá, de modular una señal de alta frecuencia por una señal modulante, pues no es otra cosa que uno coger una portadora de cualquier característica y colocarla específicamente modificada por una señal digital. ¿Ya? Ya la relación de tener la intención de modular una señal de alta frecuencia por una señal modulante no es sino el hecho de tener que producir una señal con longitud de onda que tenga, de pronto en este caso, un orden asociado o más de pronto con el elemento radiante que es la antena, ¿no? Pues obviamente para poder asegurar unas mejores condiciones de transmisión. Entonces, si miramos esta cosa, ya una acción de modulación digital requiere una portadora. Por ejemplo, acá tenemos específicamente una portadora que tiene una frecuencia definida por el valor que está allí, que es donde P sub S es una amplitud cualquiera, y obviamente pues esto acá determina las condiciones de esa portadora a nivel de amplitud. Entonces, si miramos que va a haber una señal modulante, pues la señal modulante puede ser cualquier cosa que está alternando valores entre 1
y un -1, que en este caso el 1 es para el 1 y el -1 es para el 0. O sea, esta es una señal bipolar. Entonces uno terminará expresando la señal ASK como una conjugación de lo que es la señal modulante y la señal modulada. ¿Ya? O sea, la portadora, perdón, y la señal que está modulando. Porque la señal modulada es la señal de salida. De hecho, esta es la señal modulada. Entonces, una señal modulada en un sistema ASK, pues nosotros podemos expresar y entender muchas cosas, como cuáles. Pues realmente la amplitud de una señal modulada tiene normalmente la misma amplitud de la señal portadora, que se está relacionando acá en la ASK. Además de eso, pues la señal modulada, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, introduce un cero lógico, pues uno que espera, pues de forma puntual, que esa ecuación se reduzca. ¿Ya? Entonces, la señal finalmente será especificada de esa forma. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? ¿Por qué? Pues, comandante. No, profesor, bien. Pues, Nada, pues. más o menos unos 30, 40. Bueno, entonces continuemos en este caso, determinando. Entonces, en este punto, ¿sí? Aquí podemos ver en ese sentido, vamos a hablar pues de cosas que ya hemos tratado, ¿cierto? Una señal binaria puede estar conformada por una onda de esas características, por ejemplo, una onda de no retorno a cero polar. Una onda de no retorno a cero polar, pues es una onda ya que especifica, en este caso, un código y un espectro, que es infinito, que normalmente uno lo puede trasladar en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Y ese espectro se vuelve específicamente una señal matemáticamente, o sea, se vuelve una señal, digamos que expresable, en el cual dentro de ese espectro, pues se tiene, en este caso, una frecuencia para expresarla de forma binaria, y al mismo tiempo, pues esto también implicaría que existiera desde ese punto de vista, ¿sí?, una rapidez. Entonces, digamos que por lo general, uno siempre espera que en un concepto de modulación, las portadoras normalmente sean lo suficientemente grandes que las señales de información. Entonces, ¿cómo queda la ecuación matemática? Pues la ecuación matemática no es sino esta, en donde en este caso estamos teniendo en cuenta la señal de información, la señal que es la modulante y la portadora. Entonces, fíjense que acá, este T sub B, sencillamente es el tiempo de duración de un bit, que si sabemos nosotros que lo tomamos como su inverso, esa frecuencia es la frecuencia de información. Bueno, entonces miramos un poco más esa ecuación. ¿Esa ecuación en qué se convierte? Pues básicamente esa ecuación entrega unos términos suma y unos términos resta. ¿Ello qué refleja? Pues básicamente eso refleja la posibilidad de que se tenga el espectro de la señal portadora. Además de lo que específicamente vamos a mostrar acá a nivel de la SIC, que nos está entregando específicamente, para el caso de esta ecuación, ¿sí?, el espectro de la señal modulante. Entonces, mientras que por acá hablamos de la portadora, aquí hablamos de la señal modulante. Entonces, digamos que la señal modulada tiene una portadora desplazada más o menos una cantidad de frecuencia f sub c. De hecho, en este caso, podemos nosotros determinar que la función, obviamente, va a ser esta misma función de salida sinc, sino que está ubicada a más o menos f sub c, que es lo que está mostrando precisamente acá. Entonces, el ASK va a mostrar un espectro. Este es el espectro de salida de una señal tipo ASK. Entonces, ahí pueden apreciar ustedes una señal sinc, en la cual pues estamos mostrando nosotros en los puntos donde tenemos con los ejes unas frecuencias de corte. Esas frecuencias de corte sería la variación que se tiene con esta frecuencia de acá y esta frecuencia de acá. O sea, mientras que acá sumamos este f sub b, a este f sub b por este lado se lo restamos. Bueno, entonces, ahora, ¿esto qué define? Pues va a definir en este caso
que el recorrido de distancia de este punto a este punto es 2 veces f sub b, que es lo que supuestamente trabaja de la mano con lo que es el ancho de banda, manejo del ancho de banda desde el punto de vista práctico, porque se define como el doble del espacio requerido en la transmisión de banda base, y eso es obviamente uno de los postulados que se tiene para la digitalización. Entonces acá hemos encontrado precisamente eso. Entonces ese es el ancho de banda, 2 veces la frecuencia trabajada. Entonces en este punto, digámoslo de esta forma, consideramos nosotros desde ese punto de vista, ya, consideramos desde ese punto de vista esa definición de ese ancho de banda. Aquí tenemos ese ancho de banda, o sea, tenemos la definición de 2 veces esa frecuencia. Entonces, otro parámetro que nos va a ser muy útil, sobre todo en la modulación multinivel, es el concepto de constelaciones. ¿Qué es una constelación? Pues una constelación no es otra cosa que una representación de lo que está trabajándose como señal modulada en función de una o varias funciones ortonormales, que en este caso son ortogonales de energía unitaria, por decirlo de esa forma. Entonces, ¿por qué se habla de funciones ortogonales y ortonormales? En este caso, pues obviamente se está pudiendo considerar la buena característica matemática que esto nos presta. Si esta función se desfasa a 90 grados, pues vamos a hallar la función coseno así. Por ejemplo, aquí están tomando la función seno como una función que presenta precisamente ese comportamiento con respecto a la función coseno. ¿Ya? Entonces, esto podría considerarse como un concepto de manejo básico a nivel de ejemplos de lo que es la ortogonalidad y la ortonormalidad. Entonces, ¿por qué se trabaja de esta forma? Porque porque si lo estamos mirando desde el punto de vista polar, entonces, por ejemplo, una función seno estaría en línea de 0 grados y el coseno va a estar 90 grados desfasado con respecto a este. Entonces, pues por aquí tenemos el comportamiento del seno, por aquí tenemos el comportamiento del coseno. O sea, en otras palabras, para yo poder igualar un seno a un coseno, tengo que sumar, por ejemplo, al seno en su ángulo 90 grados. Entonces, ya con esta situación, y sabemos que el seno y el coseno son ortogonales, entonces el máximo valor que pueden tomar cada una de ellas es prácticamente el mismo. Eso es lo que dice que básicamente ellas son funciones o parámetros ortonormales. Entonces, el asunto es que nosotros podemos representar conceptos de modulaciones, ya sea usando un sistema de coordenadas en donde se trabaje con cosas como el seno de omega sub ct y el coseno de omega sub ct, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Pues nosotros estamos buscando, por ejemplo, mapear en el espacio un par de bits. Por ejemplo, esta es la modulación de 2 bits. Aquí yo tengo el 0 para el punto lógico 0 y el 1 para el punto lógico 1. ¿Ya? Entonces aquí básicamente estaríamos ubicando el 0 y el 1. En esta gráfica, que esta es una gráfica de una SK, se está recibiendo, y en este caso, estos valores, porque están en función de lo que es la ubicación de cada uno de estos en cuanto a lo que es el manejo de la constelación. Entonces, el valor de la señal de salida, ¿cuál es? El valor de la señal de salida es este que está acá, que sería igual a raíz de PS medios, que es factor de 1 más BDT por el seno omega sub ct. Por ejemplo, seguimos hablando acerca de esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos deduciendo que tenemos un 0 y un 1. Y ellos están separados básicamente esta distancia. Entonces, en este caso, pues obviamente estamos determinando, ¿sí?, que pues estamos evitando posibles errores, porque en este caso la separación entre el 0 y el 1 definida de esa forma va a considerar que haya una menor posibilidad de que se convierta el uno en el otro por efectos del ruido. Entonces, obviamente, esto cómo se puede lograr en un sistema ASK que tome esto, pues con una mayor amplitud de portadora. Entonces, ¿qué podría pasar entre esos dos puntos? Pues hay una distancia entre esos posibles valores de la señal modulada, y esto es muy importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque esto va a representar la fortaleza que tiene la modulación frente al ruido. Entonces, en este caso,
si los símbolos, como podemos revisar, están de hecho de cierta forma distanciados, será más difícil que, por ejemplo, entre ellos, uno se convierta en otro por efecto del ruido. ¿Cómo pasa con estas cosas? Pues digamos que desde ese punto de vista, nosotros aquí tenemos precisamente un modulador tipo ASK. Aquí tengo específicamente para mostrar lo que es una portadora y una señal específicamente digital que me produce una ASK. ¿Qué pasa acá? Pues aquí tengo unos datos digitales de entrada y obviamente pues ¿qué está sucediendo? Pues yo estoy esperando de forma fundamental que haya una portadora sinusoidal de alta frecuencia. ¿Qué pasa con el elemento de mezcla de ellos dos? En este punto, pues allí vamos a considerar un modulador balanceado. Después de esta situación, entonces, ¿qué estaríamos encontrando para este punto, en este caso? Pues una señal modulada en ASK. No es algo tan complejo, es algo más bien más simple. En este caso, entonces aquí tenemos de forma puntual entrando una señal digital, ¿cierto? Que está mezclándose con una portadora y adivinen qué es lo que va a salir. Pues va a salir esto. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para todos? Bueno, entonces digamos que No, profe. los demoduladores digitales, eso lo haría un concepto de un modulador digital. ¿Cómo trabaja un demodulador digital? Pues en el caso de la ASK, pues él recibe una señal ASK y él toma, en este caso, en la utilización de un detector de envolvente. Después de que se trabaja con un detector de envolvente, se entra un sistema en buffer y se obtiene de nuevo la señal digital. Aquí no se va a obtener la señal analógica, se está obteniendo la señal digital. Entonces, digamos que la idea como tal es detectar la presencia de una señal portadora de mayor amplitud a un determinado umbral, por ejemplo. Entonces, digamos que esto es realizable a través de un detector de envolvente. Un detector de envolvente sabemos que puede ser cualquier sistema no lineal, en este caso, que fácilmente se puede obtener con un diodo implementado. Digamos que en ese sentido eso sería bien importante. Pues digamos que aquí pueden haber más cosas después del detector de envolvente, que pueden ser más etapas que estén asociadas para recomponer de nuevo la señal a su forma original. Ahora, aquí tenemos lo que es la medida del ancho de banda para SK. Ya hemos dicho nosotros que esto está definido alrededor de un eje que es la portadora. Esto estamos hablando de amplitudes y de presencia de señales en el dominio de la frecuencia. Entonces, estaban diciéndonos acá que el mínimo ancho de banda es igual a n, pero dado en baudios, ¿cierto? En este caso. Ahora hablemos de lo que es la modulación digital en frecuencia. Una modulación digital en frecuencia, digámoslo de esa forma, se compone de variar una portadora de acuerdo a los datos incidentes de la señal digital, pero acá no estaría variando puntualmente la amplitud, sino más bien la frecuencia en este caso. Entonces el uno lógico realmente o mejor dicho, la identificación de un uno lógico puede ser en este caso asociada a una frecuencia f1 y la ubicación de un cero lógico asociada a una frecuencia f2. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues en este manejo de estas señales es probable que en este caso se tenga que considerar el concepto de la fase. Pero en un sistema FSK, la fase se supone que es continua. Es decir, que uno va a determinar que entre un bit y el siguiente la fase de una sinusoide no representa discontinuidad. ¿Está claro? Entonces ahora determinamos específicamente ya de que para manejar una modulación con cambios en conmutaciones de frecuencia, pues uno puede hablarla desde el punto de vista de unas tecnologías que ya existen. De hecho, esta se llama CPFSK, que en inglés quiere decir Continuous Phase FSK. En otras palabras, es conmutación de cambios en frecuencia de fase continua. ¿Por qué? Porque no hay cambios en las fases. Entonces, aquí estamos mostrando de cómo básicamente pasa esto. Nosotros tenemos una portadora y una señal modulante que es digital y está entregándonos este tipo de señal modulada.
Entonces aquí estamos encontrando la continuidad de fase de la señal modulada. Entonces no hay cortes abruptos por esta cuestión. Entonces aquí tenemos básicamente lo que está anotándonos a una determinada disposición de capacidad. Entonces, por ejemplo, aquí están hablando que el bitrate vale 5 y que el baud rate vale 5. Es básicamente lo que nos está diciendo a nivel de presencia para un manejo de datos, en este caso. Bueno, en cuanto al FSK, la expresión matemática para determinar un FSK de fase continua se escribe de esta forma. ¿Cómo es esto? Pues obviamente es una función, es un coseno dentro del cual pues la situación involucra de que el manejo constante de las fases está determinado por obviamente una señal que se discretiza para esto. Entonces de acá muestran que la señal que va a salir es una sinusoide de frecuencia f sub a. Y obviamente pues cuando se está buscando transmitir un 1, ¿cierto? Y cuando se considere la necesidad de transmitir un 0, pues se buscaría específicamente la sinusoide adecuada. ¿Ya? Bueno, es como hablar de, por ejemplo, una pulsación donde hay muchos ciclos de muy poco tiempo, pero bastantes ciclos de reloj, y otra donde de pronto tiene menos tiempo, o más tiempo, perdón, y ahí pues obviamente muchos más momentos de modificar la señal. O sea, de acuerdo a esto, pues esto puede mostrarnos a nosotros también el trabajo sobre las referencias que a nosotros nos empujan a cambiar las señales. Entonces, una de las situaciones, como repito, es la continuidad de la fase. ¿Cuándo se logra la continuidad de la fase? Cuando en este caso las señales se consideran que tengan este comportamiento. ¿Ya? Entonces, y donde obviamente uno de antemano conoce cuál es la desviación de frecuencia, para que lo tengan presente. Con esto se calcula la densidad espectral de potencia de una señal ASK, ¿cómo da? Entonces en este caso es como todos esos términos, y esos términos estarían entregando precisamente los márgenes que se han obviado. ¿Cómo es el espectro de una señal FSK? Pues el espectro de una señal FSK es casi que lo mismo que una señal ASK, solo que doble. Ese es el único pequeño problema, porque tenemos básicamente más parámetros para llenar esta parte. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, entonces acá podemos ver que la desviación máxima de frecuencia está dada por delta F, que es igual a una frecuencia A menos una frecuencia B sobre 2. Y el ancho de banda de una señal FSK se está calculado como 2 veces el delta F más el F sub B, en este caso. Señora, ¿tienen alguna pregunta? Entonces el ancho de banda, no se les olvide, está definido de esta forma. Bueno, ¿qué es F sub B para nosotros en este caso? Pues F sub B viene siendo lo que le caracteriza al sistema y será su transmisión de datos en bits. Bueno, entonces, otra de las cosas fundamentales que se denominan para el FSK es el índice de modulación. El índice de modulación de una estructura de señales tipo FSK se denomina H y se obtiene como por una ecuación. El índice de modulación es igual al delta F, que en este caso es este que está acá, sobre F sub B, que es la señal que se encarga en este caso, digamos que de determinar, ¿sí? La velocidad perdón, la velocidad de transmisión de bits. Bueno, entonces en condiciones normales, cuando estamos manejando un par de frecuencias ortogonales en un mismo intervalo de tiempo t sub b, uno va a tener lo siguiente. Entonces de hecho esto es igual a ¿qué? Pues de pronto el proceso matemático involucra que se tengan que tener en cuenta algunas condiciones, y nos quedaríamos por manejar específicamente la última ecuación, que es la que está al final de ese cuadro. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de qué pasa con la consideración
que se tiene cuando la frecuencia de portadora está en un punto medio de desviación de frecuencia, y la desviación de frecuencia pico la estamos considerando con factores como radianes. Entonces, esto es lo que está pasando en este caso. Entonces, yo puedo afirmar que esas desviaciones están escaladas por un ángulo pi, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa acerca del FSK? Pues obviamente uno la construye partiendo de la existencia de una frecuencia F sub A y una frecuencia F sub B, que son normalmente frecuencias que uno diría trabajar como ortogonales. Entonces, nuestra señal FSK, ¿qué va a mostrar con base en esto? Pues ella va a tener un comportamiento donde, pues supuestamente, de forma matemática involucra ya más factores, como lo pueden apreciar ustedes acá. Y esta es la señal de abajo, de la S de FSK. La de arriba es la S de FSK, pero pues tiene un poco menos de términos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, no sé si la tengan. Aquí está la representación fasorial. La representación fasorial se muestra de esta manera. Básicamente pues no hemos cambiado nada. Lo que pasa es que hemos dicho que sobre esta estructura de ejes, por allí van a aparecer todos esos puntos que representan datos. Y van a estar definidos en este caso por una cierta circunferencia que los va a relacionar. Bueno, ¿preguntas? Entonces, ninguna, ¿no? Entonces, vamos a considerar lo que es un modulador digital. ¿Qué está constituyendo un modulador digital? Pues el modulador digital del que estamos hablando acá aplicado es el modulador para el FSK. El modulador del FSK, ¿cierto? Se muestra allí y encontramos que tenemos una señal de entrada, que es una señal de información, a un mezclador. Y ese mezclador, al mezclador están conectados de forma específica un par de osciladores que deben de tener unas frecuencias de portadora ya asociadas. Entonces, esa sería la condición para que todas estas cosas se den. Voy a ausentarme 5 minutos. Llegué. Volvimos. Entonces acá, sigamos comentando lo que estamos diciendo nosotros acá. Entonces, este modulador, ¿cómo trabaja? Pues este modulador involucra aquí unos datos digitales de entrada, ¿cierto? Esos datos digitales de entrada pues se perfilan para considerarse por dos rutas, una que va hacia un mezclador 1 y la otra que va hacia un mezclador 2, en donde está la presencia de un oscilador con una frecuencia F sub A y donde en el otro lado de una frecuencia F sub B. Entonces, en este caso, ¿sí? Pues para una de las rutas invertimos los datos. Este es un negador. Y obviamente, pues, ¿qué se espera que pase acá? A la salida de esto, se hace una sumatoria de la mezcla de la señal que se obtiene en el punto 1 y en el punto 2 para considerar una señal de salida F modulada como FSK en este caso. Entonces, aquí entran los datos, por aquí portadoras con sistemas de frecuencia diferentes, y pues obviamente al subir acá esta cosa, pues acá estamos invirtiendo los datos. Lo que por un lado pues sale, pues, fíjense que salimos con datos puntualmente, ¿sí? Del mezclador 1 y el mezclador 2. Acá tenemos el sistema de salida. Entonces estamos constituyendo prácticamente todo en este caso, para sumar puntualmente de forma sincrónica la señal de salida. Bueno, entonces el demodulador, ¿cómo funciona? Profe, perdón, profe, ¿para qué hace las dos? Estas dos, esta de acá y esta de acá. Sí, es como para qué, para evitar errores o algo así. Exactamente, porque es que resulta que nosotros estamos hablando de una fase de un concepto de fase continua, y es para evitar saltos de una frecuencia a otra. Mejor dicho, en otras palabras, la idea como tal es que logremos esta parte que tenemos acá, ¿no? Porque es que ya habíamos hablado acerca de eso, ¿no? En este caso, o sea, es un concepto de fase continua y no hayan cambios, no hayan cortes. O sea, lo que trata es como de utilizar completamente la fase en ambos lados, o sea, no dejar como huecos, por decirlo así. Sí, esa es la idea como tal, y no perder Listo. en este caso. Listo. ¿Ya? Bueno, entonces, ya con eso claro, pues de forma directa, pues vamos a hablar acerca de lo que es el demodulador. El concepto del demodulador para FSK pues tiene una consideración
porque uno puede utilizar allí dispositivos bastante especializados como lo son los PLLs. En este caso, pues obviamente digamos que allí hay un diagrama en bloques de lo que se hace con un PLL. Este es un PLL. Un PLL más o menos trabaja con lazos realimentados. Aquí tenemos precisamente un comparador de fase. Entonces, esa realimentación nos lleva a sacar la misma señal de salida. O sea, aquí estamos produciendo con base en esta situación por el comparador de fase la salida de la salida de la señal, la salida binaria de la señal inicialmente tratada. Entonces, el comportamiento pues está aquí, ¿no? Pues él muestra que el PLL le vamos a introducir una señal de esa clase. Es el PLL, pues ¿qué tiene? Pues el PLL trabaja con base en una frecuencia de oscilación propia o natural, por ejemplo, y se establece en este caso de acuerdo a las condiciones que uno necesite. Entonces uno debe colocar las frecuencias más importantes y los valores más importantes. Cuando de pronto la frecuencia de entrada no coincide, como dice acá, con la del PLL, pues se produce una diferencia de fase. ¿Ya? ¿En dónde? Esto, si diferencia de fase se refleja en la salida del comparador de fase. Entonces esa diferencia de fase, como está mencionándose allí, es convertida en un voltaje de corriente directa que es proporcional por el amplificador. Pues obviamente eso es lo que en este caso estamos considerando ingresar al VCO. VCO es un oscilador controlado por voltaje. De hecho, un PLL es un oscilador controlado por voltaje. Entonces, cuando uno varía los parámetros del VCO, pues también va a variar su frecuencia. Entonces, ¿qué se está buscando? Se está buscando que la diferencia de la frecuencia sea cero. Y entonces, pues se dice que en ese momento, cuando uno logra esa diferencia de frecuencia cero, el sistema se encuentra en fase cerrada o está enganchado, que es lo que normalmente uno busca. Ahora, para esta parte, pues uno busca que el voltaje de salida, que ¿cómo debe de ser? Pues que sea lo suficientemente necesario para producir una señal que está obviamente determinada por la presencia del VCO y que tiene una frecuencia igual a la señal de entrada. Entonces, como pasa más adelante, esa señal de entrada, ¿qué tiene? La señal de entrada pues posee las únicas frecuencias. La salida del PLL van a ser sencillamente esos niveles que son únicos de voltaje, que representan los valores que supuestamente estamos hablando de lógica binaria. Aquí tenemos lo que es el ancho de banda del FSK y encontramos que puntualmente pues tenemos para ambos lados una presencia de pilotos y de frecuencias que está ayudándonos a encontrar y a determinar pues esta parte. Ya. Bueno. Miremos ahorita el PSK. El PSK, que es la modulación por cambio de fase o conmutación de fase, pues consiste en variar la fase de una sinusoide portadora de acuerdo a los datos de entrada de un modulador PSK. Ojo con esa parte. Entonces, el asunto es que las fases que se van a estar utilizando para esta situación son fases de 0 y de pi. Como únicas fases, una especificada por cada bit. En el caso de la modulación de fase, pues normalmente a veces la modulación de fase se le dice modulación tipo PRK, que quiere decir conmutación inversa de fases. En este caso. Entonces digamos que vamos a revisar cómo funciona el PRK. Entonces vamos a revisar los cambios de fase sencillamente cuando se están acabando los bits. Entonces, ¿qué sucede con esto? En este caso, pues uno va a encontrar que hay cambios abruptos cada vez que en este punto determinamos, ¿sí?, un dato nuevo. En este punto, por ejemplo, podemos ver un corte aquí, en este valor, un corte en este valor, un corte acá, un cambio aquí, un cambio aquí y un cambio aquí. De resto sería la misma señal continua. ¿Está claro? Bueno, y aquí podemos ver precisamente ese comportamiento. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces hablemos ahorita de lo que es el diagrama de constelación para PSK. Como nosotros pues estamos hablando en este caso para un par de datos, entonces dentro de este conjunto binario pues aquí podemos decir que para el bit 0 pues se tiene una fase 0, para el bit 1 pues se tiene una fase de 180 grados. ¿Ya?
En este caso, pues digamos que uno podría también describir el comportamiento de esto en el dominio del tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Pues obviamente vamos a tomar valores de 0, cuando el valor sea 0 lógico, y de pi cuando su valor sea un 1 lógico. Entonces, aquí básicamente podremos especificar esa parte que se compone en una función por la amplitud por la cosinoidal de omega sub c y la señal b de t. Entonces, digamos que de esta forma, la densidad espectral de potencia de la señal PRK viene dada por ¿cuál? Por toda esta disposición matemática, y donde se aprecia que allí estamos trabajando con un par de señales zinc que están asociando una banda lateral inicial y una banda lateral final. ¿Tienen preguntas hasta acá? Entonces este es el espectro, ¿no?, de la señal PSK, que es muy similar al de una primera señal que se estuvo trabajando. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces, ahorita vamos a hablar del espectro de la señal de PSK, que se menciona que es muy similar al de la señal ASK. Entonces, obviamente, ¿qué se busca con esto? Pues digamos que esto va a implicar que en este caso haya menos gastos de potencia. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda que resulta es igual a 2 veces la frecuencia f sub b, y esa constelación que estamos determinando de PRK se obtiene a partir de una señal que está determinada por otra ecuación que viene de acá precisamente. Entonces, esa forma de considerar esa constelación pues va a mostrar que en este caso hay un factor bien importante entre los datos que se representa como de mayor complejidad, que es el manejo de la distancia entre los puntos de la misma desde el mismo elemento en análisis, en este caso. Bueno, ¿preguntas? Entonces ahorita hablemos de cómo se compone el modulador PSK. El modulador PSK tiene básicamente esta composición. Tiene acá la entrada de la señal binaria, el convertidor de niveles y un oscilador. Entonces por aquí entran los datos binarios, ¿cierto? Bien, luego al convertidor de niveles y de datos unipolares en bipolares, en este caso. Y acá específicamente pues ponemos el concepto de la mezcla con la portadora presente. Acá hay un aporte importante que toca mencionar, que se denomina el modulador balanceado. Ese modulador balanceado sencillamente lo que hace es mezclar ambas señales. ¿Ya? Ese modulador balanceado se encarga de convertir precisamente en el estado final la mezcla de la señal binaria con la señal del oscilador. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí entra la señal digital, aquí está la del oscilador, entonces ahí nada más se pueden ver en este caso los cambios de fase. ¿Listo? Ok, en esos puntos él hace como los saltos de fase, donde se encuentran esos dos. Estos puntos que estamos encontrando acá es que debemos reportar que hacia la derecha está pasando, de acuerdo a la regla, o un formato de un 0 o un formato de un 1. Ah, ya entiendo. O sea, es donde cambiaría la señal moduladora. Si va en un 1, cambia a 0, entonces llega ahí a ese punto. Ajá, exactamente. Ok. Bueno, entonces revisemos un poco los demoduladores digitales. Un demodulador BPSK tiene esta forma. A él le llegaría la señal PSK por un lado, se mezcla con un oscilador local y luego van a una detección de envolvente para recuperar de una señal digital original. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Pues aquí hay una actividad de autodesarrollo. ¿Cuáles son? Pues revisar con detenimiento los tópicos del tema. Pues de hecho, pues recomendarles una bibliografía que vayan y ustedes lean, que es la del buen Tomasi, y realizar algunos ejercicios normalmente de demostración que se requieren acá para esto. Y obviamente pues de desarrollar un poco más cosas a nivel de actividades. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna?
Bueno, ¿qué es ahorita 4 PSK? ¿Y qué características tiene? Pues un 4 PSK pues tiene unas características un poco diferentes. ¿Por qué? Pues para especificar el 00, el 01, el 10 y el 11, pues yo ya tengo, son ángulos que me determinan en ese caso la proyección de la proyección que tienen los datos con respecto al punto de referencia de producirlos. Por ejemplo, esto que tenemos acá es una modulación que se denomina modulación Dibit. De acuerdo a esto, pues hay un diagrama de constelación que desde ese punto de vista, pues digamos que no es fácil hacerlo, porque tengo que comenzar a considerar en este esquema que está aquí lo que debe de estar y no esté, por ejemplo. Pero lo que sí está ahí es, en este caso, de datos, pues obviamente va a de especificar unos puntos de aparición. ¿Cuáles son los puntos de aparición? Pues ellos van a tener en este punto, digamos que una especie como de esferita, en donde esos son los números que pueden ser tomados por este valor de referencia. Y eso es todo. ¿Está claro? Bueno, más o menos, sí, por andar descalzo. Entonces digamos que ahorita, pues este era el diagrama de constelación y vamos a definir en este caso el ancho de banda. El ancho de banda para PSK, pues aquí está determinado, ¿cierto? Y obviamente pues él tiene en cuenta qué clase de cosas, pues él tiene en cuenta las bandas que hay al lado y lado de la portadora. Y con eso básicamente estamos definiendo el ancho de banda a nivel de baudios. ¿Tienen preguntas hasta acá? Bueno, entonces digamos que hasta ahí como que va la cosa. Profe, a hoy, digamos que esos sistemas donde va, Bueno, de las modulaciones que están allí presentes, te voy a decir la realidad. La que yo considero más importante es, de cierta forma, la PSK y por su complementariedad algunas cosas hechas a nivel de ASK. Pero la más importante es la PSK, a diferencia de las modulaciones analógicas, que uno hablaba del FM como algo muy bueno. Pero pues se le olvidó de que existía modulación en fase y modulación en amplitud. O sea, en la parte de la AM, el PM y el FM, pues digamos que lo más importante, me parece a mí por la robustez, es el manejo a nivel de FM. Acá en la parte digital, pues la cosa es un poco diferente. ¿Está claro? claro, o sea, eso sigue dependiendo No, de, eso no va a pues, de las cambiar. características de la información que se requiera. No ha cambiado para nada. Ok. La idea es de mantenerlo. Entonces continuamos acá en la parte de lo que son transmisión digital, pero con modulaciones semiarias. Entonces, de este tema, pues es la última parte y consideramos pues que una cosa es hablar de lo que son las características de una modulación M-área, su utilidad y la manipulación de desplazamiento que va a haber, por ejemplo, para la QPSK, el PSK de 8 fases y la modulación de amplitud QAM, la modulación de amplitud en cuadratura y la última que sería la modulación 8 QAM y la modulación 16 QAM. Entonces empezamos en este caso. Entendamos primero que todo, pues también, antes de ir a darle manipulación a eso, pues va a haber una cosa que se llaman las eficiencias de los anchos de banda. Vamos a hacer una comparativa de estas modulaciones y vamos a hablar de lo que son los esquemas de demodulación para las facciones que tenemos para el PSK, que son el QPSK, el 8PSK y el 8 QAM. ¿Listo? Entonces digamos que primero que todo entendamos que es una modulación M-área. Pues una modulación M-área es una modulación digital que no está trabajando específicamente con un solo bit. Hasta ahora pues estamos hablando de un bit para modular una señal portadora. Ahora podemos considerar que los bits de entrada producen portadoras moduladas en amplitud, frecuencia o fase durante obviamente que se involucre el tiempo de duración de cada bit. Entonces una modulación M-área, ¿sí? Vamos a revisarla como una técnica que nos permite en ese sentido combinar más de un bit.
para producir un cambio en señales portadoras. Entonces digamos que cada cambio que estemos aquí ofreciendo o determinando con la portadora va a considerarse, en este caso, parte de la señal modulante, que va a estar considerada como no específicamente no como un único bit, sino como varios bits. Entonces, el M-ario, ¿por qué se utiliza? Porque es un término que está derivado de la palabra binario, donde ese M es básicamente una determinación numérica que va a representar la cantidad de condiciones, como expresamos acá, o digamos como la facilidad de tener una cantidad de características para agrupar una estructura binaria. Entonces, por eso se considera M-aria. En este caso, pregunta hasta acá. ¿Esa M se puede cambiar por la cantidad de bits que uno requiera o solo máximo se puede utilizar uno o cero y ya? Digamos que SM puede representar una cantidad de condiciones o combinaciones. O sea, básicamente, ¿qué podemos decir? El M-ario es que... Son las combinaciones. Sí, claro. Entonces aquí estamos hablando de la posibilidad que nosotros tendríamos con números binarios para determinar una cantidad de combinaciones posibles de salida. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un sistema FSK y un BPSK son M-arios en los que el M trabajado para esta situación, si tenemos nosotros obviamente en este caso un par de estados, pues decimos que M es igual a 2, entonces sería binario con dos combinaciones posibles. De hecho, pues prácticamente podríamos establecer esta posibilidad de esta forma. Ahora, la conmodulación M-aria básicamente pues va a tener mayores velocidades. Esa es una de las importancias que esto tiene, porque con un solo evento lo vamos a representar, mejor dicho, debido a que, por ejemplo, un solo evento, como repetimos, de portadora se puede representar más de un bit. O sea, de hecho, el PSK, por ejemplo, que maneje, por ejemplo, la posibilidad de 4 fases o salidas posibles, pues sería un sistema M-ario en el cual M es igual a 4 y se denota como 4 PSK. Entonces ya tenemos calculado esta parte. Entonces, la cantidad, por ejemplo, ¿cómo se va a manejar? Eso se va a calcular con una ecuación. N igual al logaritmo de base 2 de M. Donde básicamente, ¿qué tenemos? Que N es la cantidad de bits codificados. Y M es la cantidad de condiciones o combinaciones posibles por salida de los N bits tratados. Entonces, básicamente es esto. Entonces, en este caso, vamos a revisar un poquito más este tema. Entonces, ¿han entendido hasta aquí? Sí, profe. Bueno, entonces hablemos de QPSK. ¿Qué sería entonces QPSK? Entonces fíjense que esta es una de las modulaciones, digamos que más básicas, de lo que tiene en este caso el manejo del concepto de señales digitales. Entonces primero empecemos por lo que es considerar la manipulación del desplazamiento cuaternario QPSK. Entonces en este caso es una forma de manipulación digital que normalmente uno la considera amplitud constante. ¿Por qué se considera como una técnica M-aria? Es una técnica M-aria porque maneja un concepto de modulación con un M igual a 4. Entonces, de hecho, considerando estas partes, entonces nosotros tenemos en cuenta una posibilidad de 4 posibles fases de salida. Entonces esas 4 posibles fases de salida para la señal portadora pues nos van a incidir, nos van a caracterizar el evento que estamos buscando.
Entonces, acá, teniendo en cuenta 4 fases de salida, deben haber 4 condiciones distintas de entrada. ¿Cómo se trata eso? La entrada es binaria, ¿cierto? Entonces, ya se sabe que se necesita más de un bit de entrada. Denme un segundo, jóvenes. Bueno, entonces, sigamos acá. Qué pena, jóvenes. Entonces, hablamos de lo que es el QPSK. Entonces, llegamos a encontrar un sistema que necesita producir unas condiciones de salida bien especiales. Para poder producirlas, pues necesita más de un bit. Entonces, nosotros vamos a partir con 2 bits, que implica 4 condiciones posibles, que son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, mirando esta parte, vamos a combinar precisamente esta situación. 2 bits los vamos a usar supuestamente para hacer sincronización en un divisor de bits. Cuando ambos entran en serie, pues salen de forma simultánea y en paralelo. Entonces, un bit da básicamente la percepción de ir un canal, que en este caso vamos a denominar el canal I y el otro el canal Q. Que eso quiere decir, eso es por unas siglas en este caso, ¿no? Entonces, el bit I modula la parte de la portadora que está en fase, mientras que ese bit Q va a trabajar con la modulación de esa misma portadora, pero luego de ponerla o desfasarla 90 grados. Entonces, digamos que una vez que uno encuentre esto, va a darse cuenta de que esto se ha dividido en canales, que son los canales I y Q, que es básicamente la base de la operación para lo que se denomina BPSK. Entonces, un modulador QPSK tiene 2 moduladores BPSK en paralelo de igual forma. ¿Cómo es? Por obviamente establecer con un nivel de tensión de 1 voltio el 1 lógico, y con un nivel de tensión de menos 1 voltio el 0 lógico. Entonces, mirando esa parte, pues obviamente, ¿esto qué implica? Esto implica posibles variabilidades de las fases a la salida del modulador balanceado, y que obviamente va a depender de los conceptos de entrada. O sea, uno podría hablar de considerar un más un seno de omega sub ct o un menos un seno de omega sub ct. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tenemos 2 posibles fases a la salida de un modulador balanceado Q, que en este caso podría considerar en la misma situación un más coseno de omega sub ct o un menos coseno de un omega sub ct. Con esto básicamente estamos considerando los 4 estados. Entonces, acá vamos a considerar precisamente que todas estas fases se van a sumar o se van a condensar en un sumador para básicamente de forma lineal considerar estos trabajos. Entonces vamos a encontrar nosotros señales desfasadas 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar por esta situación fasores resultantes posibles. ¿Cuántos? 4. Que están definidos por qué ecuaciones o por qué expresiones por las que están allí, que son la suma de un seno más un coseno, la suma de un seno menos un coseno, la suma de un menos un seno más un coseno, y la suma de un menos un seno menos un coseno, todos de la misma frecuencia. ¿Está claro hasta acá? Bueno, entonces desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces determinamos, en este caso, la posibilidad de establecer un concepto gráfico de las cosas. ¿Cómo se maneja esto? Pues es más o menos simple, que desde ese punto de vista estas cosas se trabajen, y obviamente la modulación QPSK, los fasores posibles de salida tienen exactamente la misma amplitud. Entonces, ¿de qué se van a diferenciar en cada uno? Pues básicamente por las fases, nada más. O sea, ¿nosotros qué tenemos? Pues tenemos para el 1, 1 un ángulo, para el 0, 0 otro ángulo, para el 0, 1 otro ángulo, y para el 1, 0 otro ángulo. Entonces estaríamos hablando de establecer una señal a 45 grados, a menos 135 grados, a menos 45 grados y a 135 grados.
ya nos encontramos con un 8 PSK, porque este que estábamos acá hablando era un QPSK. ¿Cómo se podría hacer un 8 PSK? Entonces acá básicamente vamos a considerar que hay un flujo de bits que llega en un divisor de bits. Entonces, importantísimo tener en cuenta los conceptos de la electrónica digital, porque vamos a coger esos bits, los vamos a partir, los vamos a dividir en canales. Entonces, por ejemplo, podríamos conseguir sacar varios canales. Entonces, ¿cuáles son esos canales que supuestamente nos conviene tenerlos en cuenta para el diseño de esto? Pues sería un canal I, un canal U y un canal C. El canal I es el canal en fase, el canal Q en cuadratura y el canal C, que es lo que le vamos a denominar en estos momentos control. Bueno, en este momento podemos mencionar, antes de entrar en detalles, que los canales I y C entran al convertidor del canal I y los bits Q y C negado entran en un convertidor de un canal Q. ¿Esto cómo se va a ver? Miremoslo. Primero pensemos que tenemos bits entrando a canales. Yo puedo, con el manejo de ellos, determinar la polaridad de la señal de salida. En este caso la señal es analógica. Entonces yo podría decir, más un voltio es un 1 lógico, menos un voltio es un 0 lógico. Entonces el bit C, que es el bit de control, puede determinar la magnitud. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener 1.307 para el 1 lógico y 0.541 para el 0 lógico. Entonces yo ya tengo más posibilidades de determinar esto. ¿Ya? Entonces, un transmisor, por ejemplo, de 8 PSK tiene estas posibilidades. Aquí pueden ustedes apreciar precisamente esa parte. Tenemos los datos de entrada, ¿cierto? Que se repliegan aquí en el canal Q, I y C. Y tenemos convertidores de 2 a 4 niveles. La salida de los convertidores de 2 a 4 niveles, en este caso, son modulaciones por amplitud de pulso, que donde ellos en este caso están alimentando de una vez unas fases siguientes que presentan un desplazamiento. Por acá tenemos la parte del seno y por acá tenemos la parte del coseno. Finalmente esto entra a unos filtros fase a banda que son sumados de forma lineal y obtenidos ya como una salida PSK en 8. El receptor PSK es un poco, digamos que el receptor realmente es un poco complementario. Un receptor que hace, recibe la señal PSK en un filtro. Hay un divisor de potencia que él trabaja para extraer el canal I y el canal Q. Finalmente hace una recuperación por portadora, establece un desfase para el coseno de omega CT y el seno de omega CT sin desfase. Se produce una modulación PAN de 4 niveles que entran directamente a un convertidor analógico digital. Y finalmente este establece el canal I, este establece el canal C de control, este establece el canal C de control negado y este establece el canal Q. En este convertidor de paralelo a serie se obtiene de nuevo la señal inicialmente tratada. ¿Qué se hace? Pues se hace un concepto para sincronizarlo de sincronía con recuperación de reloj para tener finalmente la señal. Entonces el 8 PSK entrega qué clase de cosas, una señal más o menos de esta forma, ¿cierto? Entonces nos entraría 000, 001, 010, 011, bueno, las 7 posibilidades que en este caso nos dan en ese sentido 3 posibles estados, o sea, de 8 estados. ¿Cómo van estos ángulos? Estos ángulos van menos 112.5, 157.5, 67.5, 22.5. Bueno, la representación formal de la salida de estas señales es esto. Y esto es lo que se va detectando.
Y como ustedes pueden ver, hay una manipulación de fases grande. ¿Ya? Entonces se ha observado que se tienen 8 posibles fasores. Realmente nosotros estamos trabajando con matemática de fasores ya, como respuesta al hecho de manipular 3 bits de entrada. Entonces, cada fasor me va a mostrar a mí un comportamiento que va a estar desplazado, básicamente, en este caso, 45 grados. ¿Por qué es importante esa separación? Pues es importante esa separación entre señales para precisamente detectar que no tenemos en cuenta, en este caso, la consideración de admitir condiciones de ruido. Por eso es que es bueno una modulación digital. Entonces, producir una fase involucra que nosotros alejemos de posibilidades inmediatas de advertir que podemos aceptar ruido por presencia de otras señales. Entonces, yo aquí les voy a mostrar a ustedes precisamente cómo se ve la separación angular entre los fasores adyacentes de 45 grados. Les voy a mostrar un diagrama fasorial de 8 PSK y un diagrama de constelación 8 PSK y miren las diferencias. El de la izquierda es el diagrama fasorial. Fíjense que son vectores que parten de un centro y que están desplazados todos a una distancia de 45 grados, admitiendo unas amplitudes, como pueden apreciar. En el otro lado tenemos el diagrama de constelación, que digamos que es como el que más estaríamos manejando nosotros. Realmente esos son los puntos de expresión de los datos en 2 dimensiones. Tengo un 8 PSK. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, de manera formal, si no hay, continúo y determino lo que es la modulación por amplitud en cuadratura, o sea, el QAM. ¿Qué es una modulación QAM? Primero hablemos del 8 QAM, ¿cierto? Porque un QAM binario, pues digamos que en este momento no tendría sentido. Pero un QAM de 8 estados me permite a mí darle un manejo de amplitudes y de portadoras simultáneamente. De amplitudes y fases, perdón, en este caso, simultáneamente. Entonces este proceso básicamente va a producir unas modulaciones de amplitud en cuadratura y van a haber factores resultantes que en este caso van a tener una dispersión entre ellos de más o menos 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, digamos que la modulación 8 QAM, la información que tiene digital está contenida tanto a nivel de amplitud como en la fase transmitida. O sea, es una posibilidad más amplia y más variada. Entonces, digamos que el QAM está determinado porque es una modulación, el término en inglés es Quadrature Amplitude Modulation, modulación de amplitud en cuadratura. De hecho, aquí tenemos específicamente el modulador 8 QAM. Entonces vamos a trabajarlo pasito a pasito. Ahí tenemos una entrada que se va de serial a paralelo. Esto es una conversión de serial a paralelo. Fíjense que esto se puede implementar desde el punto de vista digital con registros. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo admitir una entrada serial, una salida paralela. Entonces, ¿qué pasa con esto? De forma continuada. Puntualmente, allí entra un 1 en cuadratura. Vamos a meter una palabrita, ¿cierto? Entonces ese 1 va a alimentar esos conversores de 2 a 4 niveles. En este caso, ahí entra un 0 que va a entrar al conversor de 2 a 4 niveles. Y finalmente, en este caso, va a llegar un 1. Ahí tenemos una palabrita que físicamente se va a entregar a este sistema. ¿Qué pasa a continuación? ¿Cierto? Entonces tenemos nosotros un 1, 0, 1. Es una palabra de entrada cualquiera. Ella entra alimentada de forma serial. Aquí ya tiene que estar dispuesta en forma en paralelo.
para que ella se disperse. Se dispersa de esta forma. Entonces, en este momento, ¿qué pasa acá? Pues estas palabras, perdón, alimentan esos convertidores de 2 a 4 niveles, con excepción del canal C, que está básicamente haciendo lo mismo. Entonces, este 1 que está aquí se va a plegar para ambas partes y determinamos que en este caso el siguiente estado produce estas amplitudes. Estas amplitudes, ¿a dónde van? Estas amplitudes van precisamente acá a alimentar ese mezclador que está allí, donde está aplicado ese oscilador seno omega CT. Entonces, al pasar esto acá, pues logramos nosotros una salida de 1.307 seno omega CT, en este caso, menos 1.307 seno omega CT, y abajo nos da es un 1.307 coseno de omega CT. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Pues entramos con estas dos cosas a un par de filtros pasabanda y luego vamos al sumador. Después de eso, pues obtenemos la señal sumatoria de estas dos cosas. Entonces obtenemos precisamente la señal 1.307 seno omega CT más 1.307 coseno omega CT. Y eso es lo que se transmite. Entonces, ¿cómo se modifica el valor del voltaje? El valor del voltaje se modifica con el bit puesto en el canal C. Entonces, como podemos apreciar, nosotros tenemos una entrada serial y un procesamiento en paralelo. En este caso, esto tiene una tabla de verdad. Entonces nosotros tenemos una tabla de verdad que se está aplicando ¿en qué parte? En los convertidores de 2 a 4 niveles. Específicamente es eso, en este caso. Y obviamente, ¿a dónde va esto después? Es lo mismo que estamos diciendo acá. Esos son los moduladores de producto, ¿cierto? Este es el mismo esquema, lo que pasa es que aquí está por cajitas y obviamente pues es tomado de una literatura de referencia. Luego él pasa a unos filtros que aquí se pueden ubicar, aunque acá pues no han sido considerados, y van directamente a un sumador lineal para luego obtener la salida en 8 QAM después de que se ha filtrado a nivel de banda, y eso es todo. ¿Ya? Entonces, digamos que el 8 QAM tiene una diferencia, o sea, hay una modulación 8 QAM, que fíjense que el 8 QAM tiene una diferencia, por ejemplo, con el 8 PSK, y es que hay una determinación de omitir el inversor del canal C y el convertidor de nivel del canal Q. Ahí está la diferencia entre estas dos cosas, porque finalmente esto podría ser hasta muy similar de tratar. Entonces, en el 8 PSK los datos se dividen entre bits. Por ejemplo, allí los bits I y Q van a estar considerando el manejo de la polaridad de la señal en la salida del convertidor, y C sencillamente lo que hace es manejar la magnitud, nada más. Entonces, una señal modulada 8 QAM es más o menos una cosa de estas. En este caso, ahí pueden ustedes estar apreciando precisamente la salida de cada uno de estos porciones de señal. Aquí yo tengo las combinaciones que tengo desde 000 hasta 1111 de un 8 QAM. Entonces, acá está el diagrama fasorial y el de constelación, y ustedes van a notar que básicamente tenemos los mismos radiovectores que tenemos para el 8 PSK, solo que acá consideramos que la dispersión de ángulos entre el uno y el otro es de 90 grados. ¿Es de 90? Señor, Que sí, que era de 90, pero Es Y de 45, ¿no? Cada una de las... son 90 grados. En estas son... Ah, no se tienen en cuenta los centrales. Claro, lo que pasa es que aquí tenemos
tenemos nosotros radiovectores. Profe, una pregunta, ¿por qué es que no empiezan desde el eje X? Por referencia, porque normalmente uno no toma el valor 0 como valor de arranque. Ese es el 8 PSK. Todos tienen la misma amplitud. Lo que pasa es que el cual es más eficiente, en este caso, para ese lado, precisamente, ¿por qué? Porque yo tengo la posibilidad de especificar en una misma línea más radiovectores. Este, por ejemplo, es el 8 QAM, pero eso no quiere decir que yo no pueda usar un 16 QAM, un 32 QAM, un 64 QAM. Es que de hecho existen. ¿Ya? Entonces aquí las dispersiones son no son a 45 grados y no se arranca desde cero. Se arranca básicamente con un cierto valor de nivel y a partir de allí se toman las referencias del resto de ángulos. Bueno, el hecho es que, ¿cómo se calcula el ancho de banda para una 8 QAM? Uno la calcula de esta manera. Así de sencillito. Este es el ancho de banda para el 8 QAM. F sub B tercios. Y eso es todo. ¿Qué más tenemos para decir acá? Nada más, porque es básicamente lo necesario que uno tiene que entender para esto, porque ya básicamente tenemos reunidos todos los conceptos. Ahora sí que necesitamos, pues hombre, comience a elevar esto a más niveles. Ahora suponga que usted no mete 3 bits sino 4. Entonces ya su sistema M-ario con M igual a 16 implica que tiene 4 bits a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a manipular más cosas como la amplitud y de la fase como la cortadora. Entonces fíjense que estamos dando más posibilidades. ¿Qué quiere decir con estas modulaciones? Entonces yo ya consideraría aquí canales I, I', Q y Q'. Entonces los vamos a sincronizar en este caso para pasar de entrada en serie a un divisor de bits. ¿Y qué esperamos nosotros que salgan de allí? Pues 4 canales, el canal I, el I', el Q y el Q'. Entonces en el 16 QAM especialmente se hace eso. Nos olvidamos un poquito del canal de control, sino que de pronto no es que no exista, sino que le vamos a dar otra interpretativa porque es que es una cuestión más dual. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir que los bits I y Q', I' y Q' van a manejar la magnitud. Y los bits I y Q determinan la polaridad de salida. Entonces esto, ¿cómo va a quedar? La magnitud queda 820.821 para el 1 lógico y 0.22 para el 0 lógico. Entonces fíjense que aquí no estamos hablando realmente de valores positivos y valores negativos. Estamos hablando de unos recorridos de representación que tienen unos niveles de umbrales. Y obviamente, en este caso, los valores finalmente de salida, ¿cuáles son? De acuerdo a las magnitudes, el 1 lógico es el más Bout y el 0 lógico es el menos Bout. Entonces fíjense que yo puedo expresar con base en esto, tener magnitudes de 4 niveles, que es el punto 821, menos 821, 0.22 y menos 0.22. Así de sencillito. Entonces ya se producen las 4 cosas al tiempo. Este es el convertidor. Entonces fíjense que tenemos 2 entradas Q y 2 entradas I. Tenemos una entrada serializada. Entonces esto es como trabajar con flip-flops o registros que reciben datos seriales y que al llegar a un convertidor o un divisor de bits los separan en 2 canales. Una parte va para un convertidor para la cuadratura y otra parte para una situación donde se maneja la parte de la fase. Y eso es todo. El ancho de banda necesitado acá es F sub B cuartos. Entonces, las tablas de convertidores, mejor dicho, las tablas de verdad de los convertidores de 2 a 4 niveles son estas. Cuando tengo 0,0, tengo menos 0.22. Cuando 0,1, menos 0.821. Cuando tengo 1,0, tengo 0.22 para acá. Y cuando tengo 1,1, 0.821. Para el lado de abajo, pues tengo en la condición de 0,0, menos 0.22. Para la 0,1, menos 0.821.
para la 1.0, 022 y para la 1.1, 821. Entonces, digamos que son muy complementarias, pero no es lo mismo tener una amplitud de cuadratura a tener una amplitud en fase. Porque es que una cosa es estar aquí y otra cosa es estar acá. ¿Por qué? Porque todo lo que entre por acá entra un modulador balanceado que va a ser afectado por un oscilador que está desplazado 90 grados y va a ser parte de un coseno, mientras que acá no. Cuando se llega al sumador lineal, precisamente se logra que todo esto supuestamente produzca un dato de salida que es la salida 16 cuanto. Entonces miremos, en este caso, cuando estamos pasando estos valores, esto estamos haciendo básicamente, todo esto lo que estamos mirando acá es un producto, ¿no? Esto es lo que está dando acá salida, es una estructura de productos, porque es que un modulador balanceado es un producto, realmente hablando, ¿ya? Y lo tenemos en qué partes, tanto aquí como acá. ¿Qué hace con eso? Una combinación lineal. Entonces, si miramos esa parte, cada modulador va a generar 4 posibles salidas en función del seno o el coseno según el caso. Entonces eso implica que ese sumador lineal hace combinaciones. ¿Qué combina? Las salidas de esos moduladores de producto de canales I y Q. Y eso es lo que nos produce específicamente al final las 16 combinaciones de lo que estamos buscando del 16 cuanto. Entonces, aquí está el diagrama fasorial que habla por sí solo. Y presten atención. Ahí tienen el diagrama fasorial. ¿Cuántos ángulos tenemos? Pues tenemos normalmente los que esperamos, establecidos desde el nivel de referencia. Y tenemos las magnitudes, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Tenemos esta magnitud que es diferente de esta y que es diferente de esta. Y obviamente pues esta va a ser, estas van a ser obviamente, esta por ejemplo que está aquí es 850, esta es menos 850. ¿Cierto? Perdón, esta tiene un valor, esta tiene otro valor. O sea, esto que está aquí es 850, esta es 0,311, 161. Estas son las magnitudes de los vectores. ¿Qué involucran ellos? Pues realmente me parece como más importante hablar de esto. Ahora, el problema de estos son los datos. Entonces, nosotros vamos a establecer aquí unas estructuras de unos radios que todo lo que caiga aquí, voy a colocar en otro color. Vamos a colocar aquí unos radios. Que todo lo que caiga aquí, pues establece, digamos que, bueno, esos mis círculos no son perfectos, pero estos son los datos que supuestamente equivalen a cada uno de ellos. ¿Ya? O sea, no es que todo tenga que caer aquí. No, yo puedo caer por aquí. El problema es que yo caiga aquí. Ah, ahí sí hay un error muy grande. Porque uno establece para esto unos radios. ¿Ya? Y más, de hecho, esto puede inferir que existan unas máquinas de estados finitos y unos con unos diagramas de estados. ¿Por qué podemos hablar de diagramas de estados? Fundamentalmente, porque yo puedo pasar, por ejemplo, de este estado que está aquí a este que está acá. ¿Cierto? Porque es que yo puedo cambiar este bit por este bit. ¿Ya? Eso es una estructura de estados. Entonces, el problema es cuando, por ejemplo, esto cae aquí, o aquí, donde ustedes quieran. Pues si esto está más, digamos que posiblemente por manejo de errores, si este dato, vamos a hablar puntualmente, voy a cambiar de color, vamos a hablar puntualmente, digamos que yo caí aquí. Entonces, este estado es más de este que de este, ¿no? Entonces no es de este, es más de este. Pero el problema es ese, ¿no? Porque si yo he establecido una circunferencia para un radiovector que me admita con un nivel de error esos datos, pues obviamente, pues este me da, posiblemente, si él no está por dentro de eso, pues me toca obviarlo. Pero esto es lo que estamos buscando nosotros, todo el tiempo. ¿Preguntas? No, profe, ninguno. Bueno, entonces sigamos. ¿Cuál es el ancho de banda mínimo calculado? Pues acá estaba, ¿no? Estaba cantadito. Pues si yo tengo 3 bits, es f sub b tercios. Si es 4 bits, es f sub b cuartos. Ese es el ancho de banda. Ahora hablemos de unas
modulaciones comparadas entre sí. Porque acá se tiene en cuenta una eficiencia en el ancho de banda para el manejo de la densidad de información. Entonces, en este caso, digamos que para comprobar ese funcionamiento de esas dos técnicas de modulación digital, pues se va a usar realmente en este caso ese aspecto de la densidad de la información en el ancho de banda, ¿ya? Porque, por ejemplo, la relación que hay entre la rapidez de transmisión de bits entre el ancho de banda mínimo necesario es uno de esos puntos a considerar para tener que tratar un esquema de modulación. Entonces, por lo general, el ancho de banda se normaliza normalmente en ciertos, mejor dicho, se trabajan ciertos valores normalizados y se indica la cantidad de bits para sencillamente saber qué es lo que se quiere propagar por cada hertz tratado en el medio. Entonces, ¿cómo se define la eficiencia del ancho de banda? Se define por el hecho de tener que tener una transmisión, una rapidez de transmisión y un ancho de banda mínimo para establecer esas mismas condiciones. Entonces, con base en eso está el esquema de eficiencia de esas modulaciones. Por ejemplo, aquí hay unas actividades que yo les voy a dejar a ustedes complementarias. Dice, deduzca los fasores que se obtienen para la cadena binaria 1000-1100, empleando 16 PSK y 16 QAM. O sea, realmente es escribir matemáticamente para 16 PSK y 16 QAM a qué equivale este valor. O sea, escribir fasores es escribir esos términos matemáticos que están allí. Luego dice, determine la velocidad de salida de cada modulador si los datos provienen de una fuente que los produce de 28.8 bits por segundo. Entonces, la velocidad de salida sí se puede obtener allí en este caso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Eso es un pequeño ejercicio que les dejo a ustedes en este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá?